aprendizajes y aplicaciones de las innovaciones en atención primaria en Colombia, en el marco de la comunidad de práctica y serie de webinars denominadas Modelos Innovadores de Atención Primaria en Salud en Colombia, que ha sido auspiciada por el Banco Mundial y Salud y Derecho desde inicios del año anterior. Soy Oscar Bernal, miembro del equipo facilitador del Banco Mundial y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Reciban un saludo muy cordial quienes nos acompañan desde distintos lugares de Colombia, América Latina, Norteamérica, Europa, África y Asia. Este webinar también se está retransmitiendo en directo a través del canal de YouTube de Salud Derecho. La sesión quedará grabada para efectos académicos y podrá ser consultada en el sitio web de Salud Derecho, el cual podrán acceder a través del sitio web saludderecho.net. Previo registro, sitio en el que también encontrarán información sobre eventos, publicaciones, recursos técnicos sobre APS y las memorias, presentaciones y grabaciones de todos los webinars de esta serie que hoy termina. En el chat encuentran el vínculo de Salud Derecho. Los micrófonos estarán desactivados hasta el inicio del primer panel, momento en el que podrán solicitar la palabra para participar. Desde ya los invito para que durante los dos paneles que tendremos formulen preguntas y comentarios a través de la opción Preguntas y Respuestas ubicada en la barra inferior o a través de la función de chat de Zoom. Contaremos con traducciones simultáneas español, inglés, español. En primera instancia, le daré la palabra a Manuela Vilar, especialista senior de salud de la práctica global de salud, nutrición y población del Banco Mundial, quien nos ofrecerá un balance de la comunidad de práctica y la serie de webinars. Manuela es doctora en sistemas de salud de la Universidad de Johns Hopkins y ha trabajado por más de una década en temas relacionados con el financiamiento del sector salud, aseguramiento y calidad de la prestación de servicios de salud en países de América Latina, África y Asia. Bienvenida, Manuela. Muchísimas gracias, Oscar, y buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Quiero empezar dándoles la bienvenida a todos los participantes que están aquí de Colombia y del resto del mundo, que entiendo que hay también varios participantes que están muy interesados en Colombia. También agradecerles a todos los que todos los participantes que nos han acompañado durante los últimos 11 webinars y a todos los ponentes que nos han presentado innovaciones, ideas y muchos comentarios y muchas discusiones muy útiles para generar un aprendizaje fabuloso en Colombia. Creo que también es importante resaltar que todos los participantes que han estado con nosotros en los últimos 11 webinars o en algunos de los últimos 11 webinars han ayudado a generar mucha inspiración y han ayudado a que todos pensemos de maneras diferentes sobre áreas de atención primaria y los modelos de atención relacionados a la atención primaria en Colombia. Me gustaría también aprovechar a agradecerle al equipo fabuloso que ha estado liderando estos webinars y este intercambio de aprendizajes y de conocimiento. Empiezo agradeciéndole a María Fernanda Oviedo, a Juan Carlos Jiménez, a Juliet Rodríguez, a Oscar Bernal, a Janet Bonilla y a Luis Gabriel Bernal. Todos ellos han sido los que realmente han liderado todo este trabajo y que nos han traído a estas conversaciones y han generado este enorme grupo de conocimiento y de expertos en el país. Solo para comentarles, esta comunidad de práctica y serie de webinars se vino a dar después de varios años en el que el banco ha trabajado en investigación, en diálogo, en asistencia técnica, apoyando al Ministerio de Salud y Protección Social en el país.
y en los que consistentemente hemos encontrado excelentes ejemplos de innovaciones y soluciones a retos comunes a través del sistema de salud colombiano, pero que no se habían documentado, que no se habían socializado y que para lograr un avance en el uso de los aprendizajes de estas innovaciones en otros contextos, se requería un espacio de aprendizaje y de intercambio. La idea de esta serie fue crear ese espacio para socializar, para documentar todas las excelentes experiencias que hay en todo el país. Em, y, y- y creo que una de las cosas que nos dimos cuenta es que aunque hemos presentado más de 30 innovaciones y más de 30 aprendizajes, apenas es una gotica en un océano enorme de conocimiento y de innovaciones en el país. Hicimos lo que pudimos, pero hay todavía mucho espacio para intercambios y para generar más conocimiento. De estos webinars hemos aprendido muchísimo sobre muchas innovaciones y especialmente creo que es importante resaltar que hemos aprendido también cómo se han implementado estas innovaciones, no solamente el qué, pero también el cómo. Me gustaría resaltar un par de mensajes claves que creo que son importantes a tener en cuenta en las próximas hora o 2 horas de conversación de este webinar, de este evento de cierre. Em, la primera es que en Colombia se están haciendo muchas cosas. Se están haciendo muchas cosas, innovaciones en atención primaria, gracias o a pesar de la regulación y las leyes, gracias o a pesar de la disponibilidad de financiamiento, gracias o a pesar de los problemas de salud o sociales de las poblaciones a nivel local o territorial. También quiero resaltar que en estas innovaciones, este trabajo que se está haciendo en relación a atención primaria en todo el país, se está trabajando, se está llevando a un avance en muchos aspectos de atención primaria que incluyen la disponibilidad y acceso de primer contacto al sistema de salud, que incluyen el fortalecimiento de la continuidad de la atención, que incluyen asegurar la exhaustividad de los servicios de salud, que incluyen el fortalecimiento de la coordinación, que incluyen la prestación de servicios multisectoriales, preventivos y curativos centrados en el paciente. Y creo que todos tenemos nuestra propia definición de atención primaria, pero es importante que entendamos que todos los avances y todas las innovaciones están realmente llevando hacia estos objetivos claves de un sistema de salud y que son muy importantes de tener en mente como objetivos y como visión para el sistema. Entonces, paro ahí, pero muchísimas gracias. Y adelante, Oscar. Muchas gracias, Manuela. A continuación intervendrá el doctor Luis Gabriel Bernal del equipo del Banco Mundial y profesor de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario en Bogotá, quien presentará un breve resumen de los aprendizajes más sobresalientes y mensajes claves compartidos en el marco de esta comunidad de práctica, como preámbulo de los paneles que tendrán lugar a continuación. El doctor Bernal es especialista en medicina familiar y magíster en salud pública con especialización en atención primaria. Es designado de la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud ante la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Fue director de Desarrollo del Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia y ha sido consultor de OPS, USAID, Resolve for Development y el Banco Mundial para temas relacionados con recursos humanos en salud y atención primaria en Colombia, América Latina y otras regiones. Bienvenido, Luis Gabriel. Muchas gracias, Oscar. Un saludo para toda la audiencia. Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, intentaré ser breve para dejar el espacio mayor de discusión
para los paneles. El objetivo es presentar algunos de los principales aprendizajes, mensajes claves que se originaron de esta comunidad de práctica sobre modelos innovadores de atención primaria en Colombia, que seguro va a nutrir a ser parte de esta discusión de los paneles desde el nivel nacional como el nivel territorial. Entonces, tuvimos, como Manuela referenciaba, 11 webinars. Ustedes van a ver que les voy a presentar esos elementos claves que surgieron de esas discusiones con expertos nacionales e internacionales y que surgieron de ese conocimiento de implementación que compartieron experiencias de diferentes actores del sector salud, de prestadores de servicios de salud, de aseguradores, de secretarías de salud, del sector educativo, de universidades, del sector social, de organizaciones no gubernamentales, etcétera, todos contribuyendo a innovar procesos de atención primaria y no vista desde una perspectiva meramente del primer nivel de atención, sino de una perspectiva amplia, intersectorial, articuladora de actores que se parece más a lo que hoy en día tenemos en nuestro marco normativo en Colombia, según la ley que hoy en día tenemos vigente y la normatividad vigente, la 1438. Entonces, este primer webinar de claves de éxito de los modelos innovadores de APS con el que inauguramos la serie nos dejó mensajes que ustedes ven aquí a la izquierda. Se requieren modelos de atención diferenciados a nivel territorial y una mirada intersectorial de la salud para lograr una verdadera atención integral. Es decir, se habló de la fragmentación del sistema y cómo a través de esfuerzos que, si hoy vemos, tenemos también un marco normativo que lo facilita, podemos articularnos mejor con los actores del sistema para poder coordinar las acciones desde la atención primaria y hacer más eficiencia en la prestación de los servicios y en la atención en diferentes entornos, no solo en el entorno de prestación de servicios. Se habló de fortalecer las redes de atención primaria con principios de cercanía a la comunidad, que sea de fácil acceso los servicios de salud y los servicios de apoyo comunitario alrededor de donde viven las personas y de un viraje a una atención más proactiva en cambio de reactiva, donde podamos buscar a las personas, caracterizar los grupos poblacionales y a los individuos como tal de acuerdo a sus riesgos y asimismo poder llevar los servicios de promoción y prevención, de atención, de rehabilitación, de paliación de acuerdo a las necesidades particulares de las personas. Y desde luego esto demanda una mayor destinación de recursos para dinamizar en este sentido. En un segundo webinar hablamos también de las innovaciones en gobernanza de los modelos de atención primaria en el país y se planteó el mensaje que se debe repensar una gobernanza en salud que sea más representativa del orden nacional y local. Colombia es un país bastante heterogéneo y tenemos una multiplicidad de territorios, de condiciones diferenciales en nuestra geografía que demanda un modelo ajustado a las necesidades locales, pero asimismo un fortalecimiento del actor territorial, del ente territorial de salud y con un componente de participación social y comunitaria muy relevante con un despliegue y adecuación de las políticas y normatividad que permita ajustarse a esas condiciones del territorio y una organización del sistema de atención primaria de acuerdo a las necesidades de la población que atiende. Asimismo, la necesidad, volvemos a reiterar, de una articulación intersectorial haciendo uso de las instancias de concertación que ya existen. Hubo un llamado a usar los consejos territoriales de salud o el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, entonces instancias que ya existen que nos permiten acercarnos a la comunidad para entender mejor sus realidades y responder mejor a sus necesidades. Hablamos de innovaciones en financiamiento de los modelos de innovadores de atención primaria. Tuvimos como referente de la Comisión Lancet sobre financiamiento de la APS, el informe que se expidió el año pasado. El mensaje clave fue: la APS debe ser gratuita, debe apoyarse en financiación pública, incluir esquemas de capitación mixta para promover eficiencia y equidad. Eh, Sabemos muchas veces los costos globales del sistema de salud, pero cuando vamos a discriminar esos servicios desde la prestación de los servicios de salud, ¿cuáles corresponden a APS
para poder costearlos y dinamizar su operación, ahí tenemos inconvenientes. Entonces tenemos una tarea a nivel nacional y territorial para establecer esos costos y asimismo establecer arreglos con los actores claves y asegurar mecanismos de financiación que se ajusten a las condiciones del territorio en materia de APS. Se habló de la necesidad de un subsidio a la oferta para los hospitales públicos como una prima eh, per cápita per hospital público que permita atender las necesidades que hoy en día tenemos, una red en salud pública de servicios de salud con dificultades económicas y que además se pueda comprender y movilizar mecanismos complementarios de financiamiento cuando se trata de llevar la APS en zonas dispersas, cuando sabemos que es difícil el acceso a la población, necesitamos llegar incluso a las casas, a los territorios. Se habló de que los pagos e incentivos a los aseguradores deben estar asociados a un desempeño, discriminar a aquellos que lo hacen mejor que otras e incentivar estas prácticas, por lo menos en el sistema actual que tenemos, y además establecer primas de salud variables de acuerdo con los riesgos de la población, los grupos etarios, e incluso los resultados de salud que estén obteniendo los sistemas locales de salud. Esto debería reconocerse y hacerse diferencial. Se habló de esquemas de negociación, pago de incentivos entre asegurados y prestadores de servicios de salud que sean claros y regulados y que además esto se convierta en un mecanismo que asegure la calidad. Si hay negociaciones, incentivos y normas de juego claves y claros, esto puede fomentar la calidad. También tuvimos un webinar alrededor de los modelos centrados en participación comunitaria. Conocimos unos modelos muy interesantes con componente étnico e intercultural, en donde el mensaje que se trajo fue, en la medida en que se involucra a la comunidad, y sobre todo cuando se trata de comunidades étnicas, en el gobierno, en la planeación, en el diseño de la prestación de servicios, en la interculturalidad de las prácticas que pueden coexistir, nos lo demostró la experiencia del hospital de Jambaló Toribío en el Cauca, cómo incluso en este diálogo de saberes lograron reducir la mortalidad materna a cero, haciendo uso de las prácticas culturales, pero también asegurando o no negociando, por decirlo así, condiciones básicas de seguridad para prevenir complicaciones en la gestación y en el parto. Así que esto es un modelo muy interesante. Vimos también modelos de aseguradores en La Guajira que están totalmente alineados a las creencias, a los valores de la comunidad, responde a sus necesidades y atiende a la normatividad cultural, étnica, pero también a la normatividad de salud del país. O sea, es posible hacer estas prácticas interculturales con un mecanismo de participación social muy activo que asegura la respuesta oportuna a las necesidades en salud. Tuvimos también una discusión sobre las enfermedades crónicas, cómo atender con innovación a esto y se habló sobre la necesidad de centrar esfuerzos en control de factores de riesgo como hipertensión, dislipidemia, hipergliceridemia, hábitos como el tabaquismo y el alcohol como medios para frenar o reducir la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles y por ello el gasto en salud que se prevé va a crecer del orden del 3,2% anual hasta el 2050 en América Latina, según lo presentado investigadores. Se habló de la necesidad de alinear la voluntad política y liderazgo de actores intersectoriales para poder atender a multinivel los determinantes sociales de la salud, convocando a los diferentes actores más allá de la prestación de los servicios en los entornos laborales, escolares, en la comunidad y con el uso de las tecnologías de información y comunicación para poder facilitar acciones de articulación entre actores, así como el monitoreo e intervención oportuna de determinantes sociales y factores de riesgo, como decía, en los entornos de la comunidad. Se habló de que asimismo es un riesgo potencial para los sistemas de salud la enfermedad crónica, también es una posibilidad para medir el mejoramiento de la calidad y el desempeño de estos sistemas de atención primaria. Con respecto a la infección, a las enfermedades infecciosas comunicables, hablamos también
de varios elementos. Se habló de poder acercar el diagnóstico a la cabecera del paciente a través de las pruebas en el Point of Care Test, cerca del paciente, en el domicilio, en el centro de atención primaria, que permita agilizar el diagnóstico y por consiguiente entablar el tratamiento oportuno, obviamente mediada por un entrenamiento apropiado del talento humano en salud en atención primaria, para que puedan llevar estas pruebas que no necesariamente tienen que hacer las personas profesionales, pueden ser personas técnicas bajo la supervisión profesional. Y esto nos mostraron con ejemplos muy interesantes en Boyacá, por ejemplo, para la enfermedad de Chagas, cómo han reducido la, la- la- las complicaciones asociadas al Chagas porque ahora detectan más, tratan más oportunamente. Hay mayor conocimiento del personal de salud a este respecto y además hay una efectiva comunicación del riesgo en la población que permite sensibilizar y además pues la población se activa frente a la enfermedad, porque muchos de estos problemas, se habló, fue por el desconocimiento de la presencia de esta enfermedad por pobre diagnóstico. Se habló también de las dificultades que afronta el país en materia de coberturas de inmunizaciones, por consiguiente, la necesidad de ser innovadores en las campañas de inmunización, que con adecuada comunicación para desmitificar tantos idearios inapropiados del uso de las vacunas, pero además búsqueda activa en los diferentes entornos para la vacunación, no solo esperándolos en los centros de atención primaria. Hablamos también de políticas que requiere el país para innovar en atención primaria la discusión se centró en que se debe priorizar la prevención, la transectorialidad, el fortalecimiento de las redes de atención primaria, el enfoque territorial en este sentido. Se habló de que debía haber una política liderada de atención primaria desde los gobernadores de los territorios. Se nos mostró la experiencia fabulosa de Caldas, donde la atención primaria se le denomina atención primaria social y en donde hay cuerpos específicos y normatividad que obliga a todos los actores y a carteras de la gobernación a reunirse a discutir temas de atención primaria porque se reconoce ese papel intersectorial. Se requiere y se postuló, se recomendó medir el desempeño de las redes de atención primaria para medir su impacto. Hay mucho que conocer al respecto, qué funciona, qué no, cuáles son esos indicadores que debemos seguir, cuáles son esos aspectos claves en las redes de APS que permitan establecer su desempeño. Eso hay que hacerlo. Y sobre todo en temas como el relacionamiento entre actores, entre miembros de la misma red y los mecanismos de referencia y contrarreferencia horizontales y verticales. Se habló de fortalecer y articular el trabajo entre profesionales y especialistas. Hay una ruptura muchas veces entre estos niveles de atención y que terminan duplicando esfuerzos, costos de atención y haciendo ineficiente al sistema. Entonces se presentaron unas experiencias interesantes en Bogotá de cómo se ha logrado esta articulación y se habló de que el modelo operativo actual de la política de atención integral en salud que hoy tenemos en el país permite sentarse entre los actores territoriales alrededor de objetivos comunes para establecer los mecanismos, las rutas que ya están en la normatividad, en el marco político, para resolver de manera efectiva las problemáticas de salud. En materia de talento humano en salud, se habló de la necesidad de volcar los incentivos inicialmente de los sistemas de salud más hacia las acciones salutogénicas que aquellas que tienen carácter curativo, sin descuidar este último, porque desde luego necesitamos atender la enfermedad. Pero si vamos dando progresivamente un vuelco a priorizar las acciones que promueven la salud, asimismo podemos incidir en la priorización que hacen las personas al elegir la formación de profesionales de salud. Necesitamos más fuerza de trabajo en medicina, en enfermería, en gestores comunitarios de salud, en médicos de familia, en personal de atención primaria en salud. Y por ello se habló de la necesidad
reorientar acciones, currículos, contenidos, escenarios de práctica para formar debidamente el talento humano en salud que requerimos. Se habló y se recomendó de nuevos esquemas de organización, se presentaron experiencias de Nariño, de Tumaco, en donde han podido organizar adecuadamente los equipos alrededor de profesionales y gestores comunitarios que van a las casas, a los territorios y que permiten resolver problemáticas en el domicilio, en la comunidad, tomar pruebas para diagnóstico, educar a la comunidad y esto es menester de hacerlo, así como posicionar estos perfiles en el sistema de salud y culturalmente también en las comunidades para que puedan reconocer su valor. Ya acercándome a la última sección, hablamos sobre innovaciones para fortalecer la resolutividad en el primer nivel de atención y qué quedó como clave. El tener un modelo de atención claro, diferenciado, que sea eficiente, articulado entre disciplinas, entre actores, que permita una organización eficiente, estratégica del personal de salud y que además soportado con sistemas de información interoperable puedan dar el insumo para el monitoreo de acciones de los usuarios, de su condición de salud, de acciones de mantenimiento de la salud requeridas, de las acciones intra y extramurales y de las intervenciones hechas a nivel colectivo también. Se habló de la necesidad de cómo tener el gestor comunitario en algunas poblaciones, sobre todo las más remotas, las más dispersas, los que tienen alto componente étnico, cómo ayudan a resolver, como ya decía en el caso anterior, situaciones como la malaria, la tuberculosis en materia de diagnóstico, supervisión de tratamientos, muy efectivo y para esto hay evidencia internacional. Y aquí en Colombia, el Hospital de Nariño nos mostró, la red pública de Barranquilla, mi red, nos mostró cómo a través de la estrategia de caminantes de la salud llegan a las comunidades, educan, toman pruebas, están en conexión con los profesionales y resuelven en el territorio. Entonces, una combinación entre organización de equipos y sistemas de información hace la diferencia en este sentido según las innovaciones implementadas en el país. En materia de salud mental, ¿qué nos, qué nos compartieron? Un enfoque definitivamente intersectorial en donde capacitemos y habilitemos al personal de salud, técnicos en salud, gestores comunitarios a nivel no especializado para hacer el diagnóstico oportuno de la enfermedad mental. Tenemos herramientas como la MHGAP, el Global Mental Health Assessment Tool, que a través de procesos de capacitación que se vienen haciendo en algunos territorios del Pacífico, nos mostró Médicos Sin Fronteras cómo lo realiza en Nariño, podemos mejorar el diagnóstico y la intervención oportuna, desde luego, estableciendo esos canales de articulación de referencias oportunas a nivel especializado cuando esto se requiera. Se nos mostraron también intervenciones a partir de la academia, a partir de ONGs que trabajan prácticas de restablecimiento de vínculos afectivos en poblaciones vulnerables, prácticas restaurativas de autoprotección, les enseñan a cómo modular sus emociones, sus reacciones frente a estresores, frente a estas pérdidas que sufren las personas que son eh, víctimas del conflicto y cómo a través de apoyo psicosocial, a través de movilización de recursos de la propia comunidad, de grupos de apoyo, de tener a alguien que los escuche, pueden fomentar la salud mental y pueden crear mecanismos de referencia cuando se identifique la enfermedad mental apropiadamente. O sea, este es aquí un ejemplo clave de cómo podemos hacer atención primaria articulando la prestación de los servicios y las intervenciones a nivel colectivas y de orden poblacional en una en un concepto de APS amplia. Y finalmente tuvimos una intervención sobre innovaciones en el cuidado primario del adulto mayor, en donde se presentó la política de envejecimiento y vejez de Cundinamarca, en donde claramente vimos cómo el enfoque era netamente intersectorial, en donde todas las carteras estaban alrededor de cómo promover ese envejecimiento saludable, cómo llevar servicios para que las personas mayores se sientan útiles, activas, funcionales, aporten a la sociedad, proyectos productivos, se habló de agricultura para
para promover el oficio, la ocupación del adulto mayor y cómo esto incide en su salud mental, cómo se busca en el territorio a través de gestores comunitarios a la población para llevar, acercar el servicio de salud. Se documentó cómo la atención del adulto mayor y en particular aquellos con deterioro cognitivo, en la medida en que se ofrezca un enfoque de atención primaria centrado en la persona a través de equipos interdisciplinarios, no necesariamente especializados, no necesariamente con geriatras, aunque tuvimos una experiencia local de la Universidad Javeriana de Intelectus donde mostró cómo el geriatra interactúa con los equipos, los capacita, pero también vimos cómo en la experiencia de Canadá, de Quebec, los grupos multidisciplinarios de atención son liderados por médicos de familia, por enfermeros, que ofrecen una atención de calidad, acercan el diagnóstico y crean los canales para acceder a pruebas, para acceder a servicios especializados cuando sí se requieren, sin dejar de lado el apoyo y el infinito rol que tiene que tener de manera importante los cuidadores de los adultos mayores. Hay una experiencia que se nos presentó muy bonita de la Universidad Nacional de Colombia, en donde se trabaja fuertemente a desarrollar capacidades adaptativas y de cuidado en el cuidador, porque bajo la premisa que si no tenemos a un cuidador óptimo, pues su calidad de cuidado no va a ser el mismo. Se requiere, se recomendó, así como lo hace esta experiencia, darle reconocimiento, oportunidades de desarrollo, fomentar su bienestar y darles herramientas para ejercer su rol de cuidador que muchas veces aparece de la noche a la mañana sin mayor competencia. Bueno, serían muchas más aprendizajes que podría yo compartir. Están em, compartidos a través de los medios de Salud Derecho y estaremos por también hacerles llegar a ustedes unos vínculos con el resumen de las memorias técnicas. Ya algunas están allí en Salud Derecho y que les van a permitir tener acceso a esta recopilación de mensajes y aprendizajes claves. Yo para acá devuelvo la palabra a Oscar, esperando haya sido de contexto para nuestra sesión de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Gabriel. Queremos darle un especial saludo a la doctora Gina Tambini, representante de la OPS para Colombia y que está presente en este evento. Como anuncié al inicio, tendremos dos paneles. El primero en el que se discutirá al respecto de las aplicaciones de las innovaciones en APS en Colombia y el segundo que abordará lo mismo, pero desde la perspectiva territorial. Sin más preámbulos, le daré la palabra a Janet Bonilla del equipo del Banco Mundial, quien tiene a cargo la moderación del primer panel. Adelante, Janet. Gracias, Oscar. Muy buenas tardes para todos. Bueno, sin más preámbulos, en este primer panel que vamos a escuchar la perspectiva nacional, tenemos tres personas muy conocedoras de la atención primaria en salud, a quienes además aprecio y respeto muchísimo, y quienes hicieron parte del comité directivo de PH-CPI para Colombia durante la primera medición de desempeño de la APS en el país, que se publicó a inicios del 2021. Nos acompaña la doctora Teresa Tono, directora ejecutiva de la Organización para la Excelencia de la Salud, médica de la Universidad Javeriana con maestría en salud pública y un PhD en sistemas de salud, ambos de la Universidad de California. El doctor Gabriel Carrasquilla, presidente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, médico, magíster y doctor en salud pública de la Universidad de Harvard, exsecretario de Salud del Valle del Cauca, exdirector de salud de la Fundación FES y exdirector del Centro de Investigaciones 6 de la Fundación Santa Fe de Bogotá. También está con nosotros el doctor Augusto Galán, director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud, médico, cardiólogo y administrador público, exministro de Salud y quien tiene una amplia experiencia en el diseño e implementación de políticas de políticas públicas en salud y en seguridad social. Bienvenidos. Bueno, ahí quienes tengan preguntas pueden hacerlas en el chat y vamos a tener unas preguntas como motivadoras para arrancar estos 20 minutos de panel. La primera pregunta eh, vamos a hacer un par de preguntas motivadoras y cada uno tiene aproximadamente 3, 4, 5 minutos. Yo sé que podríamos aprender de ustedes una cantidad y me da pesar
pedirles que sean breves y que no se vayan a extender mucho en las respuestas, de manera que podamos dar oportunidad a más preguntas. Quisiéramos conversar con ustedes, primero que todo, cuáles son los retos y oportunidades que tenemos para implementar las innovaciones en APS a nivel nacional. El orden que propongo es primero la doctora Teresa, después el doctor Carrasquilla y después el doctor Galán. Vamos continuos con las respuestas de ustedes. Bueno, adelante, doctora Teresa. Gracias infinitas por esta invitación. Me siento profundamente honrada de estar conversando con ustedes y de haber sido invitada por queridos colegas del Banco Mundial. Me siento muy honrada también de participar en un panel con personas de la experiencia y la talla del doctor Galán y el doctor Carrasquilla, pero con quienes tengo también el gusto de llevar décadas trabajando en estos temas. De manera que esta es una oportunidad que me trae felicidad. Y la pregunta que nos están haciendo nuestros colegas y que han trabajado todos ustedes con tanto juicio en los 11 webinars anteriores, me lleva a mí a una respuesta que ustedes ya nos dieron. En el informe de noviembre del 2019, creo que es la fecha, Jeremy, está clara para mí la respuesta. Y es a partir de lo que nos contaban Manuela y ciertamente en su presentación exhaustiva y buena de Luis Gabriel, en este país sabemos hacer muchas cosas bien hechas, ¿sí? Y tenemos ejemplos muy especiales. Sin embargo, los traemos como ejemplos, no los traemos como la realidad a lo largo y ancho de todo el sistema de salud y todo nuestro país. Y eso me lleva a mí a la reflexión de ¿y cómo lo implementamos? Que es la pregunta que ustedes nos hacen. Y vuelvo al punto con el que iba a comenzar del informe del banco de la evaluación que se hizo de la calidad de la APS en Colombia. Y la respuesta en ese momento fue muy clara. Se necesita gestión, se necesita calidad. Gestión y calidad quiere decir unas entidades que desde su direccionamiento, los directivos implementan estrategias que son fundamentales de hacerlo bien hecho en el sistema de salud, que sea, en el contexto que sea, con la financiación que hay. Por supuesto que de todo esto necesitamos mucho más y lo que se describe en los webinars es absolutamente fundamental. Pero tenemos ejemplos de cómo con las uñas sí se puede, pero el sí se puede está mediado por ese direccionamiento del que estaba hablando, la convicción del equipo multidisciplinario de que hay una manera de hacerlo mejor y que esa se adopta al interior de la organización, sean entidades de base comunitaria, sean los grandes hospitales o aún los aseguradores, integrados, no integrados, públicos, privados, de ambulatorios especializadísimos. Esto es cierto para todos, que están dispuestos a hacer medición, que están dispuestos a estandarizarse y lo hacen continuamente con el ánimo de mejorarse, porque tienen claro, y esa es mi segunda propuesta para todo este trabajo que ustedes llevan realizando y donde estoy segura que hay aquí algunos ejemplos importantísimos como el de mi red en Barranquilla, doctor Mendoza, que conozco bien, donde el programa de caminantes ha hecho tanta diferencia. Yo creo que también hay que recordar que en el sistema de salud que sea, en las condiciones de financiamiento, laborales, etcétera, que tengamos, hay que recordar que todo esto tiene por objeto las personas, ¿sí? Todos nosotros no somos más que un medio, ¿sí?
Y todo lo que trabajamos y todos nuestros esfuerzos es para darle a las personas la oportunidad de volver a aquello que quieren hacer con sus vidas y mejorar sus condiciones de vida, pero nuevamente somos el medio, no somos el fin. Y hay que trabajarle a que todas estas acciones tengan claro que trabajamos para los otros. ¿Sí? A mí me llama la atención profundamente la frase con la que inició Luis Gabriel en la introducción y es la lucha contra la fragmentación. Atención primaria en salud tiene sus ejes desde alma ata, ¿no es cierto, Gabriel? Como tanto trabajamos hace 30 años. Tiene entre sus ejes la intersectorialidad y como segundo elemento la integralidad en la atención. Integralidad en la atención quiere decir la no fragmentación. Y a mí me preocupa, y lo expreso así en negativo para llevarlo a un positivo, que en las propuestas que se está haciendo, atención primaria en salud pareciera ser una columna que está al lado de la otra columna de la prestación de servicios curativos. Para mí, y esa es mi propuesta en positivo, y nuestro país ha mostrado que sí se puede, los ejemplos los tenemos. Mi red es uno de esos. Y estoy desaprovechando la presencia del doctor Mendoza. Estoy segura de que hay muchos otros. Se puede trabajar de manera integral desde la atención primaria, siendo la atención primaria la gran guía. La integralidad de la atención desde la promoción de la salud hasta la rehabilitación, teniendo siempre la claridad de que el eje es el paciente. Los ejes y las columnas no pueden ser atención primaria o salud pública versus sistema curativo versus hospitales. No puede ser primer nivel ambulatorio contra altamente especializado. Tienen que trabajarse juntos, tienen que integrarse, tiene que ser intersectorial. La oportunidad está en que eso lo tenemos claro. Los instrumentos lo tenemos en el país. Y cierro mi comentario con la gran conclusión de el informe que nos presentó Jeremy en un foro en Cartagena. Y es, sin calidad en la atención es peligrosa, la atención es costosa y la atención no es más que un desperdicio. Es entonces mi invitación a ustedes el que pensemos en todo esto, no ignoremos nada de esto, como el gran ejercicio de mejorar la calidad en atención primaria en salud para poder hacerlo en todo el sistema de salud. Mil y mil gracias. Gracias, Tere. Doctor Carrasquilla, tiene usted la palabra. Bueno, buenas tardes para todas las personas participantes en este webinar. Un saludo muy especial a todo el equipo del Banco Mundial. Como siempre, muy grato compartir con Teresa y con Augusto. Casi que yo podría terminar diciendo que me sentí muy iluminado con la última parte de la intervención de Tere, porque ahí está justificado todos los 11 webinares que nos presentó Luis Gabriel en los que tuvimos en el Banco Mundial. Y yo quería llegar a eso, pero ya Tere llegó a eso. Y es que la atención primaria, la estrategia de atención primaria como, eh, como fue formulada en Alma Ata y que sigue vigente y que fue actualizada en Astana, y que la actualización de Astana es exactamente lo que dijo Tere, es que la estrategia de atención primaria no puede estar aislada de los servicios de salud. No pueden ser, como lo dijo muy figurativamente Tere, por un lado una columna y por el otro lado otra columna. Y esa es la integralidad que se debe dar para la atención primaria.
respondiendo un poco a las preguntas o a la pregunta que nos formula Janet, yo creo que sí tenemos una oportunidad en este momento en Colombia, y es que la atención primaria se volvió un tema, como se ha incluido en el proyecto de reforma a la salud, y se ha hecho tanto énfasis en que debe implementarse la atención primaria, pues afortunadamente se ha vuelto un tema en que todos estamos opinando sobre atención primaria, hablando sobre atención primaria, diciendo que atención primaria es importante. Por fin, después de 1978, por fin en Colombia estamos haciendo, ni siquiera cuando la discusión de la 1438 en el 2011, que para mí inicialmente no era tan clara, pero cuando la volví a leer a raíz de todo este programa del proyecto de reforma, me parece que sí tiene esa aproximación de estrategia de atención primaria, no de primer nivel de atención, porque ahí sí tenemos que hacer la diferencia muy clara. Una cosa es el primer nivel de atención y otra cosa es la estrategia de atención primaria como fue formulada en Alma Ata y, y relanzada en Astana, pero no quiere decir que sí, lo he visto y lo he dicho abiertamente en todos los foros en donde he podido estar, pues, en la reforma, y he tenido siempre el backup de Augusto cuando me refiero a ese punto, y es, no puede estar desintegrado lo que se habla de atención primaria, determinantes sociales, enfoque multisectorial, participación comunitaria, utilización de la tecnología apropiada a la complejidad del problema que hay que resolver, etcétera, con la integración a los servicios de salud, como ya noté. Pero creo que tenemos esa oportunidad. Me parece que una oportunidad, infortunadamente, como todo esto, muy limitada por la cantidad de espacio, por lo posible que fue identificar, es tener un recuento de acciones, programas, proyectos, actividades, intervenciones de atención primaria que nos presentaron en estos 11 webinars. Eh, y, y creo que bien vale la pena eh, seguir explorando otras experiencias sobre atención primaria como estrategia, porque hemos tenido un aprendizaje tremendamente importante. Solamente quiero resaltar uno, tres de los 11 por el reto, y paso a los retos, que constituye la estrategia de atención primaria, que son los dos últimos, que es el de salud mental y el de adulto mayor, y que llevan, por supuesto, al de enfermedades crónicas no transmisibles. Si ahí tiene un oficio importante la atención primaria, es precisamente en eso. No quiere decir que en los de enfermedades infecciosas, por ejemplo, el que yo tuve que coordinar con Chagas y VIH, que presentaron experiencias muy lindas de uso de tecnología apropiada a la complejidad del problema que hay que resolver, como las pruebas de diagnóstico rápido para malaria, etcétera, etcétera, también son importantes. Pero en lo que se nos viene ahora, por cuestión del cambio epidemiológico y todo, de la salud mental, y COVID-19, por supuesto, el long COVID, del adulto mayor, como nosotros, como yo, y más que Teresa y que Augusto, obviamente, y como, y la parte de enfermedades crónicas no transmitidas, ahí tiene un oficio muy importante la atención primaria, en donde hay que hacer trabajar ese enfoque intersectorial. Y aquí viene un reto que también he manifestado muchísimo, que lo hemos aplicado en muchas experiencias de proyectos que hemos adelantado en diferentes países de Latinoamérica, y que lo he insistido también mucho en estas discusiones de la reforma a la salud. La atención primaria no se maneja desde el Ministerio de Salud. La atención primaria no se puede hacer desde la calle 32. La atención primaria se hace, como lo anotó Luis Gabriel en uno de sus comentarios, a nivel territorial, a nivel de municipio. Las experiencias que nosotros hemos tenido
como les digo, desde México hasta Brasil, en todos los países, en muchos de los países de Latinoamérica, de experiencias de estrategia de atención primaria centrada en el municipio. El alcalde es el que es capaz de hacer una concertación intersectorial, un comité intersectorial como se está proponiendo, que es un consejo de ministros, es la mejor forma para que no funcione. Eso tiene que darse operativamente donde se toman las decisiones y donde se asignan los recursos. Ustedes no se imaginan el logro que tuvimos en Armenia o en Fortaleza, en Brasil, cuando lo hicimos a nivel municipal con participación de las autoridades municipales, enfocando los determinantes sociales, enfocando la participación comunitaria para impactar problemas como dengue, por ejemplo. De manera que para mí ese es el principal reto. El principal reto es saber en dónde se debe ubicar la implementación de la atención primaria. Janet, me haces una ceñita cuando ya debo ir terminando, porque como ustedes decían, uno se entusiasma mucho con estas cosas. El Un otro par de punto, minutos más. bueno, el otro punto que me parece muy importante y que también se resuelve a nivel local, y que también se mencionó, es la cuestión de la financiación de la atención primaria. Y que también es un reto importante en lo que estamos viviendo en Colombia, y Augusto nos dirá si lo vamos a terminar viviendo o no, que es el programa, el plan de reforma, el proyecto de reforma al sector, en la discusión de la financiación de la atención primaria, y ahí tiene que participar, o mejor, tiene que haber la participación comunitaria, las experiencias. Tere recuerda perfectamente en Cali, por ejemplo, en los barrios de vecinos al distrito de Agua Blanca, con una clara participación comunitaria. Pero ahí quiero hacer otra cosa: de muchas de las experiencias, no de las más recientes presentadas en los webinars, sino de las anteriores en las que tuvimos mucho la oportunidad de participar, es que se utilizaba la atención primaria como la salud barata. Y la salud barata, incluyendo las promotoras de salud, que eran voluntarias. Las personas de menos recursos en las comunidades tenían que actuar voluntariamente para llevar la salud a la población. Eso es un contrasentido, y hay que buscar cómo se debe tener verdadera financiación y apoyo al talento humano, a la tecnología, obviamente, y a la infraestructura para poder desarrollar la atención primaria. Quiero finalizar, porque ya van 1 minuto y 38 segundos, Janet, que un llamado, como decía, como lo he dicho muchas veces en muchos de los foros actuales, en que la estrategia de atención primaria no es primer nivel de atención, pero que no puede estar aislado de los servicios de salud y que tiene que darse una integración adecuada, y ojalá, si continúa este proyecto, realmente se llegue a entender eso y que lo podamos implementar así. Muchas gracias. Doctor Galán. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, Janet, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Es muy grato siempre estar con ustedes. Les había fallado a lo largo de este tiempo. Eh, y ofrezco disculpas, obviamente, pero bueno, muchas gracias por esta invitación. Espero no ser repetitivo y voy a hacer un esfuerzo porque ya, pues tanto Tere como Gabriel, grandes conocedores, ellos sí conocedores de la atención primaria, pues lo han planteado muy bien. Yo quisiera en los próximos 5 minutos plantear 5 temas en respuesta a la pregunta. Por una parte, en primer lugar, resaltar y saludar esta iniciativa. Yo creo que la necesitábamos. Necesitábamos reconocer la atención primaria que estábamos y que estamos haciendo en Colombia, y reconocer que tanto en zonas urbanas como en zonas rurales se viene realizando atención primaria, eh, con diferentes particularidades y con diferentes posiblemente enfoques, pero que es fundamental entender bien esas experiencias, escalarlas, reproducirlas y buscar la manera de generalizarlas
y ahí tenemos que ser innovadores, entendiendo una parte muy importante que ya ha sido mencionada, que la atención primaria es una estrategia y no un objetivo, y que el objetivo del sistema está centrado y tiene que estar centrado en las personas, las familias y las comunidades. Y que para ello la atención primaria juega un papel muy, muy importante. Entonces uno dice, bueno, este es un punto de partida o un reconocimiento que hay que saludar, que hay que felicitar. ¿Cómo podemos avanzar? Y ahí quisiera yo apelar más como a mi background de administrador público, cómo pudiéramos avanzar en este punto. Yo creo que un punto central es que revisemos la descentralización que tenemos en Colombia y la forma como hemos establecido la descentralización. Colombia ha desarrollado dos aspectos o dos modelos de descentralización. Uno político-administrativo, a través de las entidades del Estado, secretarías de salud, departamentos, municipios, etcétera, eh, que de alguna manera desarrollan el artículo 49 de la Constitución y el tema relacionado con el derecho a la salud, que está consagrado en ese artículo. Y por el otro lado, la descentralización funcional a través del derecho irrenunciable a la seguridad social consagrado en el artículo 48 de la Constitución. Esas dos descentralizaciones no hemos logrado que dialoguen adecuada y armónicamente. Y yo pensaría que la atención primaria, esa estrategia de atención primaria, es la que nos debe ayudar para que en el territorio, a nivel más territorial, esas dos descentralizaciones dialoguen armónicamente, tanto lo colectivo como lo individual, lo prestacional y la salud pública, si se quiere ver desde esa perspectiva. Pero en el fondo es integrar esos dos artículos de la Constitución, el 48 y el 49, en el territorio. Y debemos hacer una revisión de la descentralización que se enmarque también en una implementación adecuada de las dimensiones rectoras de la Autoridad Sanitaria Nacional, planteadas por la Organización Mundial de la Salud y que han sido incorporadas en nuestra gestión del sistema de salud en la reforma que le dio vida o que renació el Ministerio de Salud hace 11 años y también en las entidades del Estado, pero que no ha llegado a los territorios, esas dimensiones rectoras. En tercer lugar, yo quisiera resaltar que hablamos de determinantes sociales de la salud, hablamos de protección social, hablamos de objetivos de desarrollo sostenible y al final de la jornada considero que estamos hablando de lo mismo, el bienestar y la calidad de la vida de la población. Y eso tiene que ver con la intersectorialidad, porque al final, pues tenemos más de 17 comisiones intersectoriales en el país, o quizás muchas más, eh, y parecería que estamos reproduciendo en esas comisiones intersectoriales el apetito sectorial por prevalecer. Y, eh, y yo creo que el ejemplo que nos da y que ya fue expresado el departamento de Caldas, de tener una visión de la atención primaria más social, más amplia, más allá del sector salud, la atención primaria no debería ser, a mi modo de ver, un elemento exclusivo y responsable exclusivamente del sector salud, sino la atención primaria conforme la visualizaron en el departamento de Caldas, vista como algo mucho más integral y amplio de todos los sectores trabajando por ese bienestar y esa calidad de vida de los ciudadanos. Y ahí, a mi modo de ver, el Departamento Nacional de Planeación tiene que recuperar un espacio y un funcionamiento desde la perspectiva de la planeación. Y es debería ser la entidad integradora de esos aspectos intersectoriales a nivel nacional,
que por supuesto se tienen que traducir en el territorio y que deben ser en el territorio en donde se deben ejecutar, pero que deben tener esa visión nacional integradora. Y ahí Planeación Nacional debería cumplir un papel, mejor dicho, recuperar un papel planeador que lo ha perdido o lo han distraído en otras funciones más operativas. Entonces, y este tema de la intersectorialidad uno lo vería ahí. En cuarto lugar, el tema ya fue mencionado, pero yo quisiera enfatizar en el tema de talento humano. Necesitamos una política nacional de talento humano en salud. Eso está planteado. Tenemos la norma, tenemos la ley, tenemos una ley suficientemente eh, robusta. Y el punto es establecer una política nacional de talento humano que comprenda tres aspectos. La pertinencia en la formación. Estamos hablando de atención primaria, pero la formación está orientada en otros aspectos. Tenemos que trabajar mucho más en la pertinencia, en la formación y la relación del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación tiene que ser una relación más estratégica, no simplemente formal, de una especie de checklist de ese relacionamiento, sino mucho más estratégico. ¿Cuál es el talento humano que requerimos? ¿Cómo lo que requerimos y cómo lo vamos a formar? ¿Y cómo lo vamos a distribuir en el territorio? ¿Cuáles son los incentivos? Que tienen que ver también con los temas de condiciones laborales, que más que el tema salarial, más allá del tema salarial, es cómo establecemos proyectos de vida en los territorios para que nuestros profesionales y trabajadores de la salud realmente encuentren el escenario para disfrutar de su profesión, hacer crecer una familia y tener un proyecto de vida en el territorio. Y ahí tenemos que desconcentrar y descentralizar los procesos educativos en el territorio. Y por último, el tema de recursos financieros que ya Gabriel también lo mencionó, que parte de lo que dijo, pues hace parte del análisis que ustedes desde esta iniciativa plantearon. Tenemos que entender muy bien hoy cuánto nos estamos gastando en atención primaria en salud. ¿Qué estamos invirtiendo en atención primaria en salud desde el punto de vista financiero para saber cuánto nos hace falta? Porque uno presupone que todavía podemos hacer mucho más, pero eso debe ir de la mano de una definición clara de objetivos, de una definición clara de metas para determinar las necesidades y de esa manera los tiempos para lograrlas y cuántos recursos, no solamente financieros, sino en recursos humanos y físicos necesitamos. Pues yo creo que ahí, en esos 5 elementos, yo trataría de resumir y creo que me pasé. Pero bueno, qué pena, Janet. Muy bien. Pero muchas Eh, yo les, gracias. pro- yo les propongo una cosa. Tenemos muy poquitos minutos para cerrar este panel, pero me gustaría darle la posibilidad a los tres de que pudieran decirnos un último mensaje, porque tenemos un par de preguntas más, pero creo que ya están realmente respondidas por lo que ustedes han dicho. Entonces me parece interesante, si ustedes cada uno, a mí me faltó dar este mensaje central, ¿sí? Cada uno un mensaje central cortico para cerrar este panel. Mil gracias. Realmente escucharlos a los tres siempre es un placer, siempre es enriquecedor y siempre aprendemos mucho. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, pero un último mensaje cada uno. Tere, tú primero. Yo quiero sencillamente enfatizar lo que dije. Uno, se trata de integrar, de desfragmentar y de pensar en atención primaria en salud como el gran continuo, desde la promoción hasta la rehabilitación. Dos, tenemos que estar absolutamente centrados en las personas, la familia y la comunidad, y que todo esté orientado desde la pregunta de qué es lo que las personas necesitan y sea eso entonces lo que tratamos de construir. Y tres, reitero, como ya nos lo informó claramente el estudio, la evaluación del estado del sector, se trata de buena gestión y buena calidad.
y sí se puede. Gracias. Doctor Carrasquilla. Gracias, Janet. Dos mensajes. El uno, voy a continuar con lo que anotó Tere al final, y es que cuando se hizo la evaluación del PHCPI a finales del 2019, una de las debilidades que se encontró en el diagnóstico de atención primaria fue precisamente la gobernanza, y una de las recomendaciones que se hizo es la necesidad del fortalecimiento del nivel local para implementar la atención primaria. Creo que esa es una recomendación que todavía permanece. Y el segundo, quiero hacer una referencia a la parte de financiación, porque cuando estamos pensando en el escenario de la reforma, es muy complejo, muy difícil pensar en cómo se va a hacer un cambio de destinación de recursos de la atención primaria y el primer nivel de atención, para para tener más recursos a ese nivel, disminuyendo los recursos, no disminuyendo, sino casi que compitiendo con los recursos de alta complejidad. Esa es una decisión tremendamente difícil, y además es a muy largo plazo, porque hay que hacer la promoción, prevención, diagnóstico temprano, etcétera, en el primer nivel, e intervenir los determinantes sociales, etcétera, etcétera. Eh, y el efecto de eso se va a ver en una generación, por lo menos. De manera que quienes tienen que tomar la decisión de asignar los recursos tienen que saber muy bien cómo balancear esa decisión y pensar en el largo plazo. No es asignar, vamos a quitarle el 30% a la alta complejidad para asignarlo a la atención primaria a partir del 1 de julio del 2024, sino que hay que hacer un proceso muy planeado y teniendo en cuenta que se necesitan recursos para ambos escenarios durante un tiempo, mientras ese énfasis en la prevención y promoción tiene un impacto en mejorar las condiciones de salud de la población. Doctor Galán. Pues Janet, dos mensajes. Eh, Primero, creamos más en nosotros, creamos más en lo que tenemos, creamos más en lo que hemos logrado, y entendamos que el camino pues no lo hemos terminado, y que tenemos que seguir avanzando y que todavía nos falta trecho. Y para eso, el segundo mensaje, aprendamos a escucharnos, a darnos cuenta que no tenemos la verdad revelada, que no tenemos la última palabra porque en salud nadie la tiene, y que tenemos que aprender de las experiencias y de los conocimientos de otros y construir colectivamente. Y yo creo que para mí, pues, esto que estamos viendo de atención primaria, de alguna manera, eh, eh, lo resumiría yo en esos dos aspectos. Janet, muy Dale, dale, brevemente. Tere, dale, dale. Augusto, eso que acabas de decir es fundamental. El problema de este diálogo de sordos en el que estamos en nuestro país y en muchos otros, tristemente, muy amplio el problema, es que pensamos que quien no piensa como uno y quien no actúa como uno es malintencionado, ¿sí? Y se juzga de entrada y se entra con el prejuicio de que el otro no quiere servir. Yo quiero dejar postulada como frase, como mensaje fundamental, Janet, se me escapó, decir que con muy escasas excepciones, quienes escogemos una profesión de la salud, quienes entramos a trabajar en este sector, lo hacemos porque queremos servir, ¿sí? Hay muchas maneras de hacerlo. Es posible que desde muchos puntos de vista sea radicalmente diferente a la de quien tengo enfrente, pero eso no quiere decir que las intenciones del uno o las del otro no sean algo diferente a servir. Este es un sector de servicio y todos queremos servir. Tenemos que escucharnos porque todos partimos del principio común de qué hago por mi vecino. ¿Sí? Gracias, Janet. Perdona.
Gracias, gracias a ustedes tres, como siempre, muy iluminadores. Les cedo la palabra, tristemente no podemos seguir conversando con ustedes, pero les cedo la palabra a Oscar para que siga de la continuidad de esta sesión. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Gracias, Janet. Janet. En realidad, yo le cedo la palabra a Manuela, que va a liderar el próximo panel. Manuela, por favor. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a una conversación similar, pero con otro punto de vista sobre las aplicaciones de las innovaciones en atención primaria en salud a nivel territorial. Hemos tenido unas reflexiones fabulosas, súper interesantes, súper generadoras de diferentes ideas y reconocimiento de muchos temas. Y les agradezco muchísimo a Gabriel, Augusto y Tere por esas reflexiones. Realmente quedo muy contenta y apasionada por todo lo que mencionan. Em, Quiero que en este segundo panel exploremos con los secretarios de salud de algunos territorios de Colombia cómo implementar en efecto en la práctica los aprendizajes e innovaciones en APS, teniendo en cuenta ese sinnúmero de situaciones y factores tan heterogéneos que pudieran facilitar o dificultar dicha intención en los departamentos, distritos y municipios del país. Nos acompañan para este panel el señor subsecretario de Gestión Territorial de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, doctor Julián Orejuela Benavides. Él es ex asesor del Consejo Nacional de Reincorporación Docente, investigador, columnista, odontólogo de la Universidad Nacional, magíster en Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana. Y nos acompaña también el doctor Humberto Mendoza, secretario de Salud de la ciudad de Barranquilla, médico de la Universidad Libre, magíster en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en gerencia de servicios de salud y seguridad social, quien también se ha desempeñado como director del Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla y subsecretario de Salud Departamental del Departamento de Atlántico. Muchas gracias y bienvenidos. Creo que esta también va a ser una discusión muy enriquecedora. Quería empezar con una pregunta que espero también genere muchas ideas y discusión para los dos. La primera pregunta es si en su opinión, ¿cuáles son los principales retos y oportunidades para la implementación de innovaciones en atención primaria en salud a nivel territorial con el fin de potenciar la capacidad de respuesta de los gobiernos locales ante las necesidades no cubiertas de la población? Y quiero añadir también con fin de realmente dar los servicios necesarios multisectoriales centrados en la persona. Entonces, me gustaría oír de ustedes si podemos empezar con el doctor Humberto Mendoza y después seguir con el doctor Julián Orejuela. Les agradecería mucho. Muchas gracias y adelante a ustedes. Manuela, muchas gracias. Un saludo a todos los miembros del equipo del banco que han estado al frente de todas estas sesiones de webinar. Saludo a Jeremy especialmente que ha conocido de cerca el tema de Barranquilla. La doctora Teresa que efectivamente también ha tenido la oportunidad de conocer de manera detallada las relatorías del distrito y a todos los que nos acompañan. Yo creería que eh, el doctor Augusto decía algo y creo que es la principal oportunidad y es aprovechar que está de moda hablar de atención primaria en salud. No hay un momento más favorable, no hay una mejor oportunidad que tener en la agenda pública, que tener en los sectores políticos, académicos, gremiales y de todos los diferentes sectores de la economía, un tema que impacte en toda la población.
Efectivamente, nosotros como sector salud realmente atendemos las contingencias de los determinantes sociales que tiene la población. Creería que en esa primera oportunidad, si le pegamos un poquito de humildad y aprovechamos el criterio de el análisis de situación de salud que cada territorio puede hacer y que debe priorizar según sus realidades, estaríamos viendo que existen unas condiciones normativas y unas condiciones en este momento que favorecen aprovechar las potencialidades que el país tiene alrededor de efectivamente construir cada territorio un modelo de estrategia de atención primaria en salud que debe considerar que es muy diferente los grandes centros urbanos, los medianos centros urbanos y los municipios menores de 50.000 habitantes. Y una actividad y una intervención individual o colectiva va a ser diferente en cada uno de estos territorios. Pero creo que poder hoy trabajar con implementación de equipos básicos en salud, nosotros estamos desde el 2008 con la estrategia Caminantes de la Salud, que hoy van a pasar a llamarse pues, los equipos básicos de salud territorial, y tenemos unas unidades básicas que se llaman PASOS, puntos de atención en salud oportuna, entre 7 y 12 caminantes, atendiendo entre 200 y 400 familias cada uno. Y realmente yo creo que si logramos unas infraestructuras mínimas necesarias, suficientes, con enlaces comunitarios, podemos avanzar mucho. Yo creo que es evidente que ese enlace comunitario entre la vivienda y el prestador básico se ha perdido en muchos territorios por diferentes razones que ya conocemos, pero que aprovechar que hay un impulso actual a ese mecanismo. Creo que hay unos desafíos alrededor de aprovechar unos buenos aseguradores y mejorar otros aseguradores para que, como en nuestro caso, puedan todos los municipios del país tener como Barranquilla el 100% de la población del régimen subsidiado contratado todo en la red pública hospitalaria, en este caso nosotros, mi red IPS, y en donde todas las gestantes del régimen subsidiado, absolutamente todas, tengan toda la contratación de la ruta materno-perinatal en la red de prestadores, mi red IPS. Eso evita el fraccionamiento y el fraccionamiento es una amenaza no solo a la oportunidad de la atención, sino a la continuidad de la atención. Y termina obviamente facilitando la los efectos de una capacidad resolutiva que no sea oportuna, que no sea adecuada y que no le dé alcance a las necesidades de la atención primaria. Una atención primaria que no debe verse aislada. Nosotros tenemos en esos pasos medicina interna, ginecobstetricia y pediatría. Es decir, no podemos poner a que un ciudadano, a que una persona, a que el colombiano de a pie tenga que coger un transporte para poder acceder a una valoración por ginecobstetricia, medicina interna, pediatría, entre otras. Tenemos que tener en esas unidades primarias esas mínimas para que podamos atender adecuadamente los riesgos de los niños, de la primera infancia, de las gestantes y del adulto mayor. Yo creo que hay mucho en estos webinars hemos visto experiencias hermosas de todos los territorios. Eso quiere decir que hay una huella propia, que hay que tratar de apoyar más las competencias básicas, especialmente en los territorios pequeños, para que esas competencias básicas, como bien decían los expertos anteriores, ayuden a tener más gestión, porque yo creo que lo que hay que hacer es mucha gestión territorial para alcanzar mejores resultados
en unos escenarios muy complejos de determinantes sociales. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por esta invitación. Desde Bogotá, yo quisiera compartir algunas reflexiones frente a esos retos y oportunidades. El primero de ellos es la superación de la fragmentación del sistema y la fragmentación a partir de lo individual y colectivo, pero también ante el enfoque curativo y cuidador o promocional o preventivo. Creo que allá hay uno de los retos gigantes que en la lógica que ha tenido nuestro sistema, que ha sido guiada particularmente por lo curativo, y hay que decirlo, digamos, sin sonrojarnos, pero habríamos que preguntar cuántos recursos existen en el PIC en los territorios en Colombia o en los municipios, ¿cierto? Casos atípicos el de Bogotá, o que tenga recursos propios para tener alguna posibilidad de invertir en juntar lo individual y lo colectivo, como ahora lo vamos a contar. Lo segundo es el enfoque cuidador. Allá hay otro reto. Y ese enfoque cuidador hace un cambio epistemológico, hay un esfuerzo desde la academia, desde las comunidades, desde los profesionales que hoy están en ejercicio. Eh, un poco en esos días escuchaba algo que decía que nosotros en el sector salud parecemos siempre unos salvavidas, ¿no? Siempre cuando la gente se está ahogando, cuando está muy enferma, metemos la mano para salvarlos, pero pocas veces damos herramientas para poder navegar y para que la gente viva saludable. Creo que allí va a estar un segundo esfuerzo y hay un reto en la atención primaria. El tercero, como lo mencionaba también el doctor Augusto Galán en el anterior panel, la apuesta que hay frente al tema de talento humano, en la formación del talento humano para generar herramientas de comprensión territorial. Requiere un esfuerzo también desde el sector salud, que sigamos en ese propósito de poder tener sociólogos, antropólogos, biólogos, que nos permitan comprender mejor los fenómenos en los territorios. En el caso de Bogotá, nosotros por lo menos creemos que hay unas 20 Bogotás, en localidades, por ejemplo, como Suba, en localidades como Kennedy, que son alrededor de 1 millón de habitantes, pues casi la población, no diría casi la población de Barranquilla, de Cali, en algunas de esas localidades, pues hay una gran diversidad de actores. Nada más el mismo aire que se respira en localidades es distinto. Entonces, esa formación también es la comprensión de esos fenómenos. El cuarto aspecto es la construcción de planes de Estado y no planes de gobierno. Hoy hay un temor en el país por destruir, digamos, lo que se ha tenido de modelo de aseguramiento que da unos resultados, pero también ha pasado en Bogotá. El anterior gobierno que tuvo Bogotá barrió con toda la experiencia territorial de salud pública, por un asunto también que hoy se critica con mucha fuerza al gobierno nacional por un tema ideológico, pero también ha pasado anteriormente. Entonces creo que hay un esfuerzo y que hace parte de esos planes que finalmente estructuren la atención primaria como una apuesta de Estado. O sea, que llegue quien llegue de cualquier tipo de gobierno pueda utilizar esas herramientas que permite, uno, acercar los servicios de salud a las comunidades y dos, territorializar las acciones de salud. Un quinto elemento que yo quisiera también aportar es una apuesta de atención primaria que supere la visión antropocéntrica que tenemos. Si no cuidamos el planeta, vamos a perecer como especie. O sea, entender que la salud de los ríos, la salud de los árboles, la salud de los animales es nuestra salud. Creo que esa visión hace falta incorporarla dentro de estas lógicas. Nosotros, desde la Secretaría de Salud, también como último elemento que quisiéramos aportar a esa reflexión de retos, es la apuesta por datos abiertos, pero también por sistemas de información que nos permita actuar con inteligencia. Hoy, por ejemplo, hay una deuda y es que las EPS en el país no tienen la información de sus ciudadanos y ciudadanas territorializada. O sea, la salud pública particularmente muchas veces funciona a palos de ciego y no sabemos dónde están los enfermos, dónde están las personas que tienen mayor riesgo. Sin embargo, se ha venido avanzando en eso, pero creo que ya hay una deuda. Esos elementos yo ubicaría, no, 6 aspectos que son retos y oportunidades para seguir avanzando en la atención primaria. Muchísimas gracias a los dos. Creo que oigo varios temas a resaltar muy interesantes. Quería aprovechar a que tenemos un poquito de tiempo más y hacerles una segunda pregunta que realmente construye en las reflexiones que acaban de mencionar. Em,
Hemos hablado mucho de la necesidad de coordinación y la multisectorialidad y de tomar en cuenta aspectos y estrategias varias a través de diferentes actores en el sistema de salud y sistema de atención primaria en salud. Me encantaría oír de ustedes trabajando a nivel territorial, cómo, cómo ven o qué lecciones de su trabajo y sus experiencias podrían compartir con nosotros de cómo en la realidad se puede superar esa fragmentación entre actores en los territorios para realmente hacer más robusta la atención primaria en salud. Yo sé que el doctor Humberto Mendoza ya mencionó algunos de estos temas y el doctor Julián Orejuela también, pero me encantaría ver si tienen alguna reflexión o alguna recomendación para otros territorios de cómo superar esa fragmentación o cómo llegar a una mejor coordinación entre actores del sistema para esa mejor atención Yo primaria en creo, salud. Manuela, efectivamente, yo creo que es un problema estructural, la fragmentación, no solo en las líneas de prestación de servicios, sino en la manera como se comportan los stakeholders, los actores claves para el sector salud, y que si no logramos que ellos unifiquen y entren a remar hacia un mismo lado, pues las fuerzas se diluyen y se pierden. Son modelos de gobernanza. Es importante la capacidad de lograr unir eso. Nosotros, yo me reúno todos los martes, cada 15 días, con mis 7 gerentes regionales de las EPS, entre 2:30 y 4:30 de la tarde. Ese escenario es supremamente importante porque es un escenario de construcción participativa de las soluciones que podamos ir teniendo a problemas que vayan surgiendo. Eso quedó de COVID. O sea, esa fue una experiencia que quedó de COVID. De COVID quedó que eran unas reuniones diarias. También quedó una reunión con los accionistas y o gerentes de las 36 IPS de alta complejidad. Esa reunión también suma mucho. Y así podríamos mirar de canales presenciales o virtuales, pero permanentes y que concentran mucho la explicación de cómo abordar de manera adecuada, participativa, pero uniforme y homogénea. Van surtiendo y van cambiando temas. En este momento llevamos las últimas 4 sesiones quincenales concentrados en el modelo de operación del Hospital Padrino, que es el Camino Universitario Adelita de Char de mi red IPS, que sirve como referencia para todas las instituciones privadas de la ciudad de alta complejidad para maternidad. Pero necesariamente ese tema contractual del acuerdo de voluntades con las EPS siempre llega a un tema ahí. Sin embargo, eso no ha sido un limitante y avanzamos en eso. Yo creería que hay que ponerse en el zapato de los demás sectores. Salud es una instancia que tiene que ponerse en el zapato de educación, de deportes, de interior, gobierno y en general de todas las dependencias para lo que Porter dice valor compartido. Yo te ayudo a ti como educación y tú como institución educativa me ayudas a mí como dengue para trabajar escuelas y entornos saludables. Yo creo que se necesita que el sector salud trabaje estas estrategias, genere confianza como creo que la que hemos generado en los aseguradores, lo cual explica por qué hoy todas las aseguradoras no solo contratan el régimen subsidiado, sino que nunca se había visto antes que contrataran también régimen contributivo. Y tomo ejemplo concreto todas las EPS, pero destaco en Salud Total y en Nueva EPS que contratan también población
del régimen contributivo, pero esos son niveles de confianza. Esa confianza se ha ganado a través de los resultados en salud y compartir los riesgos financieros de manera adecuada. Valor compartido, mucho diálogo, ponerse en el zapato de los demás sectores para no ir como autoridad sanitaria, sino para ir más bien como un amigo agradable y ponernos de acuerdo con objetivos que le generen valor a la salud de los barranquilleros en este caso, confianza y mucha participación colaborativa nos puede llegar a ser la clave para que tengamos menos desarticulación en sectores por fuera del sector salud, pero son aún más clave porque impactan los determinantes sociales y eso nos ayuda a disminuir las cargas de enfermedad que llegan a la prestación de los servicios de salud. Manuela, permítanme contar al doctor Humberto también qué hemos venido haciendo en Bogotá, particularmente con Salud a mi barrio, Salud a mi vereda, que es el modelo territorial de salud de Bogotá. Nosotros planteamos dos elementos, digamos, gruesos, que ahora los mencionaba, y es acercar la salud a los territorios y territorializar el cuidado. Entender que Bogotá no es una sola, sino que es diversa. Y a partir de comprender eso, nosotros hemos propuesto para Bogotá y construidos con la gente 20 planes de cuidado local, que son la división político-administrativa que tenemos en Bogotá, que son 20 localidades. Esos planes de cuidado local se construyen con la comunidad, se construye con el perfil epidemiológico que desde nosotros de la Secretaría de Salud construimos, hay muchos de esos datos que tenemos en Salud Data, que es un portal de datos abiertos que les invito también a consultar. Y construimos 20 planes y coordinados con las alcaldías locales. En cierta medida tenemos 20 secretarios de salud en las localidades de Bogotá, ¿cierto? Que a partir de los planes que tenemos, planificamos las acciones. Y en esas acciones tenemos nosotros 4 tipos de acciones. ¿Cuáles son? Que son las 4 líneas estratégicas de trabajo. Atención en casa, entornos cuidadores, que esto es la apuesta del PIC, un tema de entornos que tenemos en el hogar, en el colegio, etcétera. Aseguramiento y prestación de servicios y participación y políticas públicas. Esas 4 cosas nosotros las juntamos en los planes. ¿Qué hemos venido nosotros haciendo allí? ¿Cuál ha sido ese gran logro que hemos tenido en atención en casa, particularmente, que yo quisiera mencionar? Y es, el PIC va dando la avanzada con entorno hogar, ¿cierto? Y los equipos de atención en casa, tenemos hoy 350 equipos de atención en casa que tienen temas por medicina, por enfermería y por psicología, y son resolutivos. Esa es la diferencia que tenemos nosotros con la propuesta de territorio saludable del gobierno digital del hoy presidente de la República. Y es que no solamente llegamos a las casas y caracterizamos y enviamos a las EPS, sino de una vez resolvemos. Resolvemos particularmente a la gente de Capital Salud, que es nuestra EPS pública. Y hemos mejorado la relación con las EPS. Entonces pasamos de ese gobierno en el que de 10 personas que remitíamos, 3 la tenían efectivamente su cita. Y hoy estamos alrededor de 8 personas con efectivamente su cita. Eso nos permite, como lo mencionaba el doctor Humberto, el tema de las rutas de atención, poder garantizar la atención de las personas y poder atender de manera oportuna. Y que es como experiencia hoy, y lo digo, que hace parte del núcleo de reforma al sistema de salud para la atención primaria, y es juntar lo colectivo con el tema de PIC, pero que si alguien necesita una atención la podamos hacer de una vez, ¿cierto? Esto hoy está desconectado. Bogotá lo puede hacer porque en la mitad metió los equipos. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es que esos equipos hacen la caracterización, ¿cierto? Pero no pueden, si hay que hacer algún procedimiento, ese procedimiento lo paga una EPS, que lo paga en ese caso Capital Salud. Hoy estamos sentados en Bogotá con muchas de las EPS, ¿cierto? Buscando ese acuerdo para el pagar por evento, que ahí estaría el tema de la reforma. Y que los datos se suministren para poder hacer acciones de cuidado, acciones promocionales, construcción y comprensión de todos los fenómenos sociales, económicos, culturales que existen y biológicos, ecosistémicos, a partir de cada uno de los territorios. Yo quería compartirles eso. ¿Qué experiencias nosotros queremos mencionar también?
Antes de dar experiencias, también quisiera mencionar el avance en infraestructura que hemos tenido en Bogotá. Más de 10 centros hemos construido en Bogotá en el último tiempo, fortaleciendo la infraestructura en los lugares más vulnerables de Bogotá. También para contarles a Humberto, que seguramente lo conoce porque sé que estudió acá en la Nacional, los servicios de salud en Bogotá están concentrados en los cerros y en el norte, muy poquitos hacia el sur de la ciudad. Nosotros hemos venido construyendo muchas infraestructuras hacia el sur de la ciudad que permita, ¿cierto? Poder que la gente no tenga que desplazarse tanto para tener su atención y tener hospitales de muy alta calidad. 4 aprendizajes que hemos tenido desde Bogotá y queremos mencionarlos y que nos lo dejó la pandemia. Lo primero es que lo público es irreemplazable. En los momentos más difíciles, todos los actores privados, quien dirigió la vacunación, la gestión centralizada a nivel de cuidados intensivos, quien centralizó la territorialización para cuidar, fueron, fueron las secretarías de salud, particularmente liderando eso y convocando a EPS e IPS para poder orientar la ruta. Lo segundo, construir sobre lo construido. No se puede volver cada 4 años a volver a empezar. O sea, no nos podemos dar ese lujo como Estado. La gente merece respeto y seriedad por parte de quienes asumimos una responsabilidad. Entonces, si quiere, una apuesta por cultivar ese espíritu reformista que debemos tener todos los que gobernemos. El tercero, territorializar el cuidado. Y por último, la importancia de un gobierno abierto y participativo. Nada sobre la gente sin la gente. O sea, sumamente importante eso que vimos y no es retórico. Y es la agenda en la que al final del día construye una sociedad diferente. No quienes asumimos en este caso posiciones de gobierno, posiciones burocráticas, sino que realmente la gente en el día a día, el trabajador, la comunidad, es la que pues ve los cambios, ¿sí? Que se ahorra dinero, que se enferma menos, que puede tener servicios de salud más cercano, que hay menos gasto de bolsillo. Eso hace la atención primaria. O sea, la atención primaria está para eso. O sea, en lo concreto es eso. A los más vulnerables, los más fregados en la sociedad, se les cuida el bolsillo también. Ese es el mensaje que queremos nosotros dejar de Bogotá, que es lo que estamos haciendo con Salud a mi Barrio. Excelente, muchísimas gracias a los dos. Realmente unas reflexiones muy, muy útiles, muy inspiradoras. Muchas gracias por compartir también las experiencias de Barranquilla y de Bogotá con más detalles. Yo creo que la idea de este webinar era como consolidar un poco el conocimiento, pero tuvimos aún más y tenemos más experiencias fabulosas a compartir y de las cuales aprender. Entonces, realmente les agradezco muchísimo. Paso la palabra a Oscar para que nos guíen el resto de la conversación, pero les agradezco mucho y excelentes reflexiones. Muchas gracias, Manuela. Ahora pasamos a la conferencia internacional a cargo del profesor David Bishai, quien es licenciado en Filosofía y Física de la Universidad de Harvard, maestro en Salud Pública de la Universidad de California, Los Ángeles, médico de la Universidad de California, San Diego y PhD en Filosofía de la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania. Actualmente es el director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Hong Kong y profesor adjunto de la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, en donde fue profesor por 27 años. También se desempeñó como oficial de salud para el estado de Maryland en Estados Unidos en 2021. El doctor Bishai es un destacado economista de la salud. Su investigación se centra en el desempeño y la financiación de las actividades mundiales de salud pública, la atención primaria a la salud, las vacunas y las disparidades en la salud. Es autor de 2 libros y más de 260 publicaciones científicas revisadas pares y fue presidente de la Asociación Internacional de Economía de la Salud. El profesor Bishai nos hablará sobre la relevancia de las innovaciones en APS en países de bajos y medianos ingresos desde la perspectiva de los sistemas de atención primaria de alto desempeño. Es un honor contar con su participación. Doctor Bishai, bienvenido. Thank you so much. It's great to be here, and it's great to be learning from this discussion. I also want to thank the translators. The English translation has been outstanding today, and I really have enjoyed the discussion. I took the liberty of reading through the past 12 reports of this webinar series, and I really
hats off to the World Bank and to all the participants who put this series together. I'm very Los glad participantes y esto realmente me alegra que, que Luis Bernal nos diera el resumen de todo esto y que sea de dominio público, porque es lo que se necesita. Es un libro con el cual uno sabe cómo son las reglas. Y una de las cosas que ha surgido hoy con toda claridad, para sintetizarlo de manera tan profunda, con un par de palabras, que fue combatir la fragmentación. El que la trajo a esto, muchísimas gracias, doctor, porque son las tres palabras a las que nos enfrentamos cuando queremos traer el cuidado primario al sistema de la salud. Así que en Hong Kong, estoy esta mañana ahorita en Hong Kong, y nuestra gran inquietud en Hong Kong es exactamente eso, el cuidado primario. Y tenemos la ventaja en Hong Kong de la atención de todo el líder político, y tenemos su respaldo. El gran ejecutivo de Hong Kong ha dado varios discursos pidiendo al sistema de salud que por favor le dé la bienvenida al cuidado primario. Así que esta es una iniciativa de arriba abajo, pero infortunadamente no tiene iniciativas de respaldo de abajo hacia arriba. Quizás haya una docena de reformadores del sistema en la comunidad médica que le han dado la bienvenida a esta tarea. Así que tenemos esta brecha entre tener los líderes y no tenemos los seguidores en este caso. O sea, de arriba sí, pero de abajo no. Y el pueblo de Hong Kong no sabe lo suficiente de qué es lo que se están perdiendo. El sistema de salud está fuertemente fragmentado, profundamente, por hiperespecialización. Aquí tenemos cardiólogos, reumatólogos, cirujanos plásticos, nefrólogos, etc. Todo esto se están proveyendo todos los cuidados, pero hay muy limitados servicios de médicos generales. Las doctores parece que no ven a sus pacientes con recurrencia, así que no hay ninguna provisión de medio nivel, ni de enfermeras, ni de practicantes de la salud. Así que esta riqueza de tener doctores con especializaciones se ha fragmentado totalmente. Usted ve un especialista para este problema número uno y luego para el otro especialista que queda al otro lado de la ciudad. El dossier es un enredo realmente de tener que conducir de un lado al otro para recibir el cuidado que necesita un paciente. Así que nosotros lo que tenemos en esta comunidad, como muchos en el mundo, están mirando estos ejemplos de Colombia y realmente nos agradecemos a Colombia de que Colombia nos ha dado el libro de las reglas para saber paso a paso lo que hay que hacer. Así que yo voy a utilizar una cita que resume mi manera de pensar hoy. Y es una cita de Willa Watson, que estaba dirigiéndose a las Naciones Unidas en una reunión en Kenia hace 20 años, creo, y dijo, si usted viene aquí para ayudarme, aquí están perdiendo mi tiempo, pero si usted vino aquí porque su liberación está con mi liberación, entonces emancipémonos juntos. Y permítame describir qué es lo que es la liberación, y viene de el problema raíz de la fragmentación. El problema raíz. Estamos en salud y queremos saber cuál es la causa raíz. Y yo creo que la causa de la fragmentación en la salud es el ego del doctor, del sanador, que viene al mundo de amor, de servicio, de iniciativa para ayudar a los demás. Y aún así, el ego se vuelve demasiado y se concentra en sí mismos y sus propias necesidades y la necesidad que ellos tienen de sanar para especializarse y ser lo mejor que ellos pueden ser, el mejor reumatólogo o cardiólogo o nefrólogo o lo que fuera. Entonces ellos dicen, vengan aquí en mi clínica, yo no tengo que ir a usted, yo soy el que sabe y mi conveniencia es lo más importante, entonces usted tiene que venir a mí. Y no lo critico como tal, porque todos estamos ahí en nuestra cabeza, estamos ahí y todo eso. Así que la fuerza del ego nos lleva a que la profesión de sanar, que sanar es lo más importante, y nuestras necesidades como proveedores son las más importantes, las primeras que hay que atender. Y eso es algo que requiera emancipación. Hay que emancipar a los doctores de sus egos. Y obviamente esa emancipación de la gente es obvia. Ellos son los que sufren, ellos son los que tienen enfermedades que no tenían que padecer, se pudieran prevenir, asuntos mentales, fragmentación social. Y de nuevo miran a los líderes de sus gobiernos, de sus proveedores de salud primaria, las condiciones que causan las enfermedades. Así que volviendo a ella, la cita que hice,
Hay una necesidad de liberación mutua. Y entonces ahora miramos a Colombia y este decálogo de pasos de Colombia, hay muchos países que están mirando alrededor y están mirando a los países del norte y del sur, viniendo de Estados Unidos. Tenemos en Estados Unidos que leer el libro de instrucciones de Colombia, que está aquí resumido, los comentarios de Humberto, de Julián, Augusto y otros. Es que lo que está pasando en Colombia es que hubo gente que aprendió cómo integrar, de construir lazos y escuchar y aprender a ser humildes. Y hay una profesión que se llama la profesión del integrador, integratore, que utiliza el latín, pero una persona que es el que está trabajando en, mire, oiga, ¿usted por qué no se conecta con esta otra, sí? En los distintos sectores. Ahora yo enseñé en la Escuela de Salud Pública casi que toda mi vida y sé que eso no se enseña bien. No tenemos un decálogo como el que ustedes hicieron en su resumen, y ahora sí lo tenemos porque ustedes lo dieron, pero le corresponde a las escuelas de salud pública y a todos nosotros a entrenar a esos profesionales para que sean integradores y que sean profesionales de la integración. Mirando a futuro, estos integradores, si los incorporamos en el sistema, van a estar ahí en los ministerios centrales y en los centrales y en los niveles medios, y tenemos que honrar a esa profesión y reconocerla a lo largo y ancho de nuestros sistemas y honrar la lucha que ellos llevan contra la fragmentación y utilizar las tropas, a los guerreros que ellos utilizan para dar resultados humanos. Y en una cita de cierre de Mahatma Gandhi, que yo creería que resume muy bien dónde tenemos nuestras cabezas, Gandhi dice que a veces en la vida nos estancamos y no sabemos qué hacemos. Y él dice, hay un talismán cuando usted está ahí, usted está quedando ahí. Cuando el ser se vuelve demasiado, acuérdese la cara del más débil que usted haya visto y preguntarle a ese que si lo que usted va a hacer le puede ayudar a ese. Y así las dudas de usted se van a derretir. Y ese es el ímpetu que nosotros necesitamos para esta profesión del integrador, la acción de integrar los múltiples sectores y los que proveen cuidados en todos los sectores. Es el servicio para los más débiles, los más vulnerables. Y si usted se estanca, Mahatma Gandhi ya le tiene el consejo y le enseña ahí. Así que yo quiero cerrar esto por decirle gracias por el trabajo que han hecho, diciéndole, el mundo los observa, el mundo les agradece y les deseamos lo mejores a medida que Colombia progresa. Así que gracias, muchas gracias por tenerlos y tenerme a mí aquí hoy. Gracias. Jeremy es un ejecutivo de la atención en salud en Canadá y Francia, con una gran experiencia en calidad de la atención, desempeño de la prestación de servicios e investigación y análisis de sistemas de salud. Jeremy es PhD en salud pública, investigación en sistemas de salud de la Universidad de Ámsterdam y maestro en administración hospitalaria de la Escuela de Estudios Avanzados en Salud Pública de Francia. Antes de darle palabra a Jeremy, queremos mencionar que en el chat vamos a colocar un link para evaluar este webinar. Muchas gracias, Jeremy, y tiene la palabra. No, muchas gracias, Oscar. La verdad es que es una biografía demasiado larga este momento del día y quiero agradecerles para su paciencia. También quiero agradecer todo el equipo que ha trabajado para estos 11 seminarios y todo el trabajo fundacional que han realizado con los estudios de PHCPI que han beneficiado mucho el país para la toma de decisión y realmente para enfatizar la importancia de la inversión en atención primaria en salud como modelo de atención fundacional para la transición hasta un sistema que puede encontrar las necesidades
de salud poblacional de una población en envejecimiento y con un cargo de la enfermedad muy alto, con enfermedades crónicas y multimorbilidad. Entonces, creo que la contribución de PHPI es clave para el país y quiero agradecer todo el equipo para este. Creo que también lo que quería compartir con ustedes es que este trabajo de, de movilización y adaptación al nivel local del conocimiento global, se traduce también en acciones muy concretas. Y lo que quiero explicar un poco es decir que el trabajo que hemos empezado en atención primaria en salud desde el final de 2019 realmente se ha reflejado en un gran esfuerzo del Banco Mundial, no solamente en estos esfuerzos de aumentar el conocimiento y su adaptación a nivel local, pero también en los esfuerzos de financiamiento que ponemos a disposición del gobierno. Y bueno, creo el importante es de decir que en todos los esfuerzos de inversión que hacemos con el gobierno, inversiones que se enfocan en un tipo de préstamo muy especial, que es un préstamo por resultados que usa el gobierno colombiano con el Banco Mundial. Y este significa que en este contexto es muy exigente. El gobierno va a avanzar los fondos para lograr los resultados y el banco solamente reembolsa el gobierno cuando los resultados se cumplen a nivel nacional. Ahora tenemos un préstamo de 190 millones de dólares y estamos preparando un nuevo préstamo de 360 millones de dólares. Entonces, son muchos recursos y es importante de saber que estas inversiones, estos préstamos tienen un gran enfoque sobre la atención primaria en salud, pero no cualquier atención primaria en salud, es atención primaria en salud con un enfoque sobre la calidad, la efectividad de los servicios y un énfasis sobre las poblaciones más vulnerables. Y creo que este realmente es la promesa de un sistema basado en atención primaria en salud. Es ver cómo el sistema de salud, cómo el sector puede ayudar a reducir las consecuencias de las desigualdades tan profundas que vemos en la sociedad colombiana. Trabajamos sobre temas muy importantes para el país, el acceso para las poblaciones vulnerables de las zonas rurales y remotas a servicios efectivos de atención primaria en salud, especialmente para enfermedades crónicas. Trabajamos sobre la reducción de la mortalidad materna, sobre la mejor detección y tratamiento del cáncer del seno, sobre la mortalidad infantil relacionada con desnutrición aguda y finalmente sobre el acceso a servicios efectivos para la población migrante. Y creo que todos estos temas, este enfoque sobre poblaciones vulnerables, nos da la oportunidad también de construir ejes, enfoques de largo plazo, con APC como fundación para fortalecer los sistemas de salud. De nuestra perspectiva, tenemos 4 temas que nos parecen claves para el fortalecimiento del sistema en el largo plazo, con una fundación de APS muy fuerte, que son los temas de calidad, porque en el país tenemos cobertura universal, tenemos bajos gastos de bolsillo, pero no tenemos calidad en un gran número de casos. Este es clave para dar confianza y asegurar de la eficacia del uso de los recursos públicos. 1. 2, la resiliencia del sistema de salud y desde esta perspectiva, cómo podemos incluir aspectos de preparación y respuesta a emergencias de salud pública adentro de la atención primaria en salud. Creo que la APS puede jugar un papel fundamental. Además, el papel
de la APS en la adaptación al cambio climático. Este nos parece también clave. Un tercer tema tiene que ver con la sostenibilidad financiera del sector salud, con la demografía y morbilidad que tenemos en el país. No hay sostenibilidad si una APS de alto desempeño. Y este es un mensaje clave. Y finalmente, otro tema muy importante de largo plazo es la integración económica y social de los migrantes en el país y cómo la APC, la atención primaria en salud, puede ayudar a dar acceso a servicios efectivos a esta población. Entonces, estos son los compromisos. Trabajamos a largo plazo con el gobierno, con una determinación muy fuerte. Hemos recibido mucho apoyo de este gobierno para realmente implementar y financiar de nuestro lado la implementación de reformas que van a asegurarse que la APC en el país puede lograr su promesa de servicios de calidad con inclusión, con un enfoque sobre poblaciones vulnerables. Muchas gracias. Oscar. Muchas gracias, Jeremy. Primero agradecerte por esta presentación tan clara y agradecer a todos los expositores y panelistas por sus presentaciones y por compartir sus experiencias en esta comunidad de práctica y en esta serie de webinars. También agradezco a los asistentes y al equipo del Banco Mundial y Salud Derecho, Manuel Avilar, Luis Gabriel Bernal, Janet Bonilla, Juliet Rodríguez y Juan Carlos Jiménez. Y recuerdo que todo el material generado a partir de este esfuerzo se ha venido alojando en la página web de Salud Derecho, que ustedes tienen el link en el chat, en donde podrán consultarlo haciendo un simple registro. Y también debo mencionar que las notas técnicas en español y en inglés estarán también publicadas próximamente en la página web del Banco Mundial. Bueno, fue un gusto haber compartido con ustedes y que tengan una feliz noche. Gracias, que estén Hasta muy bien. luego. Hasta luego. Gracias. Thank you so much, Professor David. Muchas gracias a todos.